en esta diapositiva. Bueno, no es cierto. Eh, creo que este fue el último ejercicio, ¿no? Si no me equivoco, este fue el último ejercicio que hicimos la semana pasada. Sí, profe. Sí, sí fue. Bueno, nada más paso rápido, no sé si ya lo tenía, pero digamos, si yo observo lo que hace esta fuerza, si yo observo lo que hace esta fuerza con respecto a la sección A, ¿qué es lo que veo? Pues veo una fuerza que va hacia abajo, que es esa, pero también observo que esta fuerza está produciendo un momento que gira en este sentido, en ese sentido. ¿Qué valores? Pues sería 200 por 20. La fuerza es lo mismo, 200. Si yo me paro acá, pues observo lo mismo, salvo que el valor del momento va a ser mayor, porque ahora es 200 multiplicada por 60. Aquí está nada más multiplicada por 20, acá por 60. Ahora me olvido de esta, me olvido de esta, no, pero me olvido de esto. Viendo estas, ahora ahí, desde aquí, para esta sección, viendo estas dos, ¿qué pasa? Bueno, esta la traslado directo, veo la fuerza que va hacia abajo, pero además otro momento en este sentido. Es decir, ese momento lo traslado, esta fuerza la veo y además un momento en ese sentido. Este momento del café, pues es la fuerza de 200 multiplicado por 80. Y bueno, al final ya nos faltaría la sección en CC, que es lo mismo que esta última. ¿Sobre eso alguna pregunta? No, profe, todo bien. Todo bien, profe. Todo bien, perfecto, qué bueno. Bueno, vamos ahora sí a ver cómo aplico yo ecuaciones de equilibrio. Más bien, a ver, aquí ya hay un problema concreto, determinar las reacciones en los apoyos. Eh, lo primero que requiero es el diagrama de cuerpo libre. Bueno, aquí hay un elemento de una sola fuerza, fuerza aquí, fuerza acá, pero tiene que ser colineal. Si yo estoy apoyado en esta parte, veo que la fuerza de 12 tiende a girar acá, la reacción tenderá a girar en sentido contrario. Entonces, la fuerza va en esta dirección y en este sentido. Y no hay más, así tiene que ser. Nada de que pongo 4, o digo de que pongo una positiva para allá y para acá, no. Luego, apoyado en A, pues observo que la reacción tiene que ser en ese sentido. ¿Sí? Sin embargo, en este caso puede haber también una componente en Y, pero ahorita vamos a ver eso. Ah, no, perdón, antes de eso, pues esta fuerza converge aquí y converge acá. Entonces, necesariamente esta tiene que converger acá. Y bien, esta gira en el sentido, si estoy apoyado aquí, esta fuerza no genera momento, entonces la única posibilidad es de una fuerza horizontal, colineal, y este es el sentido correcto. Entonces ahí está el diagrama de cuerpo libre completito. Una vez que ya se tiene el diagrama de cuerpo libre y no antes, ahora sí comienzo a establecer ecuaciones de equilibrio, pero voy a empezar por suma de momentos, no por suma de fuerzas. Puede ser A o C, empiezo por A, que tengo la reacción por su brazo, reacción por su brazo. La voy a dejar negativa para despejarla y obtener su valor directo.
La despejo de ahí y obtengo el valor. Desde luego esto tiene que ser igual a 0, perdón, me está faltando. Luego me voy por la otra ecuación de momentos, ahora con respecto a C. Componente por el brazo sigue siendo 6, 12 por 8, también igual a 0. Despejo RA. No tuve que hacer simultánea ninguna ecuación. Bien. Ahora estoy agregando esta carga. Aquí tenemos 3 fuerzas. 1, 2, 3. Con este ya es una cuarta fuerza. Entonces, pues ya voy a requerir esta componente en Y. Muy probablemente. Pero la mecánica es la misma. Suma de momentos. Ahora tengo 2 cargas. Les digo, al poner negativa esta, ya nada más despejo la reacción. Ahora suma de momentos en la otra. Al hacerla en C, la fuerza horizontal pues ya no genera reacción. También tiene que ser igual a 0. Me está faltando, perdón. Suma de momentos con respecto a E. Entonces ahí nada más se ve involucrada la incógnita, esta carga, y estas no, porque esta converge aquí, esta componente converge acá, y pues este está en ese punto. Entonces, con ecuaciones de equilibrio, de momentos, perdón, tengo las reacciones. Bien. Voy a dejar aquí 2 minutos para que copien esto. Profesor, una duda, en la primera suma de momentos con respecto a, no, ya la entendí, olvídalo, perdón. ¿Ya se despertó? Sí. Ah, bueno. ¿Algo más? No, profe, ya, es que ¿No? ¿Alguien me algo confunde más? Profesor, Eh, yo me perdí mucho desde el inicio. El no me procedimiento diga para el eso. análisis, profesor, es ver los puntos de apoyo. ¿Es correcto? Sí. Que en este caso es A, C y E. ¿Sí? Después de ahí, ¿qué debemos hacer, profesor? Ok, mira, permíteme. Permítame tantito, voy a regresarme a diapositivas anteriores. Regálenme un minuto, por favor, ¿sí? Ah, ok, está bien, luego vemos entonces. Va, ¿ya? A ver, cuando trazamos diagrama del cuerpo libre, les recuerdo siempre, les recomiendo siempre el orden, tipo de apoyo. Es lo primero que voy a ver. Elementos de 3 fuerzas o 2 fuerzas, en este caso es de 3, bueno, debería ser primero de 2. Si es de 3, convergente, ¿sí? Y trazo diagrama de cuerpo libre. Ya después hago el polígono. Esto hay que tenerlo en cuenta
para trazar cualquier diagrama de cuerpo libre, al menos de los que estudiamos aquí, ¿sí? Ah, este es todavía más completo, ¿por qué? Tipo de apoyo, elementos de dos fuerzas, primero, antes. Este es para este ejemplo, pero este es general. Luego elementos de tres fuerzas y ya. Pongo diagrama de cuerpo libre. Es el orden que yo les recomiendo siempre seguir. Entonces, ahora yéndonos a el ejemplo concreto, este, este. Oh, pues ya por costumbre, a ver aquí qué apoyos hay. Ah, pues son articulaciones. La articulación es una sola fuerza, ahora hay que ver en qué dirección. A veces me conviene poner la reacción completa con su ángulo, o a veces convendrá en componentes. Para el primer caso, ¿qué tengo? Tengo apoyos. Aquí inmediatamente veo que es un elemento de dos fuerzas. ¿Sí? En general, el cuerpo completo tiene una fuerza aquí y dos acá. Entonces, eso lo tengo que observar ya por costumbre, acostumbrarse a hacerlo, ¿no? En su conjunto, olvidándome de esto, pues tengo una fuerza aquí y luego una fuerza acá y otra fuerza acá. ¿Sí? No confundir con componentes, ¿eh? El hecho de que estén acostumbrados a poner esta acá y esta aquí no quiere decir que haya dos fuerzas aquí. Ya sea por componentes o lo que sea, es siempre una fuerza la que hay. Entonces, lo primero que tengo que identificar, que identifique apoyos, dos fuerzas, tres fuerzas en su conjunto. Bien, entonces, luego sigue la idea de apoyarme. Si yo me apoyo aquí, ¿qué veo? Ah, pues veo que esta fuerza está girando para acá. Pues entonces yo necesito una que se oponga. Pues la agrego. Pero me estoy apoyando en el otro lado, disculpen. Es más fácil ver aquí porque este es de dos fuerzas. Entonces, la fuerza tiene que ser colineal. El sentido se tiene que oponer al que produce esta. Ahora apoyándome ahí arriba, y dado que es una, dos, tres fuerzas, tienen que ser concurrentes. Entonces, las tres concurren aquí. Ya, no necesito más. Con eso se asegura el equilibrio. Una vez completado el diagrama de cuerpo libre, pues ya no más hago las operaciones. Aquí tengo que igualar a cero, perdón. ¿Qué pasa si agrego otra carga? La de arriba no cambia porque es una de dos fuerzas. Pero acá abajo sí tendré que agregar una componente. Y luego no necesito ecuaciones de sumas de fuerzas, con puras sumas de momentos. ¿Qué ventajas tienen? Pues que nada más tengo la incógnita que estoy buscando y despejo automáticamente. ¿Queda un poco más claro? Sí, profesor. Gracias. En el caso de 12 por 8 y bueno, lo que no es incógnita, profesor, por qué se le agrega esa suma de momento en A cada ver, uno no de te los puntos de entendí. apoyo? ¿Cómo, cómo, Ajá, en cómo? cada uno de los puntos de apoyo tenemos una suma de momentos Sí. para obtener la incógnita RC, RA y las componentes de RC. Ajá. Entonces, sabemos que, bueno, aquí tenemos de dato que 12 kilonewtons es la fuerza que está en E, en el punto E. Y ese 8 es el brazo, profesor, pero ¿por qué se le suma así?
A ver, No ¿de cuál sé, ecuación? ¿De esta de suma de números en E? en cualquiera de las sumas. Por qué cada uno de los elementos? El de la incógnita es RC porque pues ese es la incógnita, ¿no? Y el 6 es el brazo. ¿Y qué Ajá. brazos vamos a tomar en cuenta aparte del 6, profesor? Esa es mi pregunta. Bueno, tenemos que tomar el brazo que corresponde a cada fuerza. Me paro aquí. ¿Por qué momentos? ¿Por qué yo recomiendo ecuaciones de momentos? Bueno, esta es incógnita, pero si yo tomo suma de momentos aquí, dado que su brazo es cero, no aparece en la ecuación. Por eso. Por eso prefiero iniciar con ecuaciones de momento, primero. Ahora, es fuerza por brazo de palanca. Fuerza por brazo de palanca. Esta fuerza, con respecto a este punto, pues esta es la distancia perpendicular. Esta fuerza, su línea de acción es esta. El brazo de palanca es la perpendicular. 4 más 4, 8. Para el caso de suma de momentos con respecto a C, si yo descompongo esta componente al pasar aquí, pues no me produce momento, pero esta, la horizontal, sí. Entonces, aquí mañosamente, bueno, es un triángulo 3, 4, 5. La horizontal está ligada con el 4, 4 quintos. Esta es la componente por el brazo de palanca. Y aquí es la línea de acción, está a 8. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Algo más? Aquí me está faltando, ahorita lo agrego, pero para que copien. Igualas, todas me está faltando igualarlas a cero, ¿eh? Por favor. Bien, ¿ya puedo continuar? Sí, profe. Bueno, ahora el primer caso es un elemento, viéndolo en conjunto, es un elemento de tres fuerzas. Digo, sí, de tres fuerzas, en conjunto. Digamos, miren, y para establecer los principios de la estática, ¿qué hacemos? Bueno, pues ponemos que un cuerpo rígido. Decimos, a ver, tenemos un cuerpo rígido. Ay, 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 déjenme conectar mi pad. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Había caído. Ahí está, ahora sí. Decimos que tenemos un cuerpo rígido y le aplicamos cargas. Que si concurren, está en equilibrio o si tiene una tercera carga, etc. Bueno, yo puedo concebir todo esto como un cuerpo rígido. Ese cuerpo rígido tiene tres cargas. Una, dos,
3. Lo puedo pensar. Me olvido de que está hecho de barras. ¿De acuerdo? Entonces, si es un elemento de 3 cuerpos, de 3 fuerzas, puedo hacer el polígono de fuerzas. Donde tengo la carga, la reacción, y RA. Y observen que tengo 8, es decir, el triángulo acá, este es 8, 6, entonces es equivalente a un triángulo 4, 3, 5. Y es la relación que se guarda aquí. Si yo divido entre 4 es 3, si yo divido entre 4 es 4, si yo divido entre 4 es 5. Entonces está, ahí cierra, es un polígono cerrado. Es decir, otra forma de resolverlo hubiera sido trazar esto. No sé cuánto vale esto, pero sí que tiene que haber una relación 3, 4, 5. Esto con mucha práctica. ¿Por qué? Porque esto es 3, les digo 4, 3, 5. Entonces yo ya pude haber establecido que 2 es a 3, como este es RC, como RC es a 4, como RA es a 5. Entonces esto es 12 entre 3 es igual a 4, RC es igual a 4 por 4, 16, RA es igual a 4 por 5, 20. Entonces resolver un triangulito es mucho más rápido, aunque esto es muy simple, ya poniendo así como lo digo. Bueno, también tenemos la opción de hacerlo gráficamente mediante la solución de un triangulito. ¿De acuerdo? Ahora, el otro no es tan simple, porque tengo una componente en Y. Pero aquí sería, el trazar el triángulo me ayuda nada más a comprobar los valores aquí. Más que resolverlo por álgebra, comprobar esto. Entonces, observen, que a este no lo explico, ustedes véanlo. Bien, déjenme corregir. Me está faltando igual a 0. 0. 0. 0. Correcto, correcto. Bien. De manera que ya, ahora sí ya está todo el paquete completo. Lo que estuve viendo al principio era para trazar el diagrama de cuerpo libre, es decir, la semana anterior lo que vimos, pues, diagramas de cuerpo libre. Ya con el diagrama de cuerpo libre, ¿cómo establecer las ecuaciones más convenientes para obtener las soluciones? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Ahora, vamos a manejar mucho viguitas. Entonces, para encontrar las reacciones, en el caso de vigas, tenemos
tres formas de aplicar las ecuaciones de equilibrio. Una de momentos y en ese orden, no en el orden que está acostumbrado, como les digo, no primero estas, no, siempre primero una ecuación de momentos. O bien dos de momentos y una de fuerza, o bien tres de momentos. Vamos a ver el primer caso, suave con respecto a suave fuerza. Entonces, esto, por favor, háganlo. Si alguien lo quiere hacer aquí, escribir aquí, háganlo. Esto lo van a hacer ustedes para que comparen realmente. A ver, ¿quién quiere escribir? Esto no lo tengo yo, así que escriban. ¿Pasó nadie? Bueno, a ver. Yo, profe, lo quiero intentar, por. Ah, pues órale. Directo, directo aquí. Primero suma de momentos con respecto al punto A. Ujú. Bien, ya de ahí despeja. Creo que así ya está, y no me sería despejar de la primera BY, de la segunda X. En la tercera sustituir el valor de BY para encontrar allí. Ujú. Ok. ¿Cuánto le da? A ver, calcule los valores. Pero para comparar, que no se queda lo mismo, pero vamos a comparar.
Bueno, espero que esté bien. Sí, está bien. 48. Pensé que era 98. Entonces, observen el orden, ¿eh? El orden es empezar por una ecuación de momentos. Es el más directo, ¿no? Si hubiera empezado por suma de fuerzas, bueno, pues aquí no es que sea complicadísimo, ¿no? Pero bueno, me va llevando por un caminito directo. Bien, ¿alguien quiere comentar algo sobre este? ¿Preguntas? Profesor, ¿me puede explicar la geometría de las fracciones que utilizamos? Por ejemplo, 4/5 por 100. Sí, En- bueno, muchas veces se maneja ese término. Lo puso aquí tu compañero, lo voy ahora para ponerlo yo. Tenemos un triángulo, 3, 4. ¿Cuánto vale esto? Sí. Entonces, en lugar de calcular el ángulo, ¿ya? ¿Cuánto sería este ángulo? Teta pues sería el ángulo tangente de cateto opuesto entre hipotenusa. O bien hago la semejanza de triángulos, es decir, 100 libras es la composición de esta fuerza más esta fuerza. Este triángulo es rectángulo, igual que este. Entonces hay una relación de 100 con 5 de esta componente, que sería la componente en Y, con 4, con 3, perdón, con 3, y este con 4. Entonces, digamos que yo puedo establecer que 100 es a 5, como la componente en X es a 4, como la componente en Y es a 3. Entonces, que no me había dado cuenta, pero el compañero la puso mal, tienen razón. ¿Sí? Porque entonces Fx es igual a 4/5 de 100, Fy es igual a 3/5 de 100. Aquí está mal, ahí está confundido. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es la componente en Y, y la componente en Y es más pequeña que la componente en X. Entonces aquí es 3/5. Entonces también Y las de abajo aquí estarían es mal, ¿no? 4/5, 4/5. Sí, 3 están quintos. mal, pues sí están mal. Por eso estaba la duda, ok. ¿Sí? Pero bueno, qué bueno que surgió esto porque queda claro ya aquí, ¿no? Cómo se está componiendo. Ahora lo puedo ver, o sea, la componente en X es más pequeña que la componente en Y por la forma del triángulo, es más larga la horizontal. Entonces la componente horizontal pues, tiene que ser más grande que la vertical. Sí, están mal. Entonces hay que corregir estos valores. Profesor, y Eh, en la suma de momentos utilizamos la componente horizontal, 3/5 por 100. Porque es mm, si yo descompongo esta fuerza, la descompongo en sus componentes, tengo alguna acá,
Tengo otro acá. ¿Cuánto vale esta componente? 3/5 de 100. Y esta, 4/5 de 100. ¿Está de acuerdo? Sí, profesor. Ahora, con respecto al punto A, esta componente no produce momento, pero esta sí. ¿Por qué? Porque el de la línea de acción, el brazo de palanca es perpendicular. Entonces, 3/5 de 100 por 4. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale a Y? Entonces, ¿algo más? ¿Alguna otra duda? 24 a Y 36 y me falta uno, ¿no? ¿Qué falta? AX. ¿Cuánto vale AX? Ah, es directo, es la componente. 80, ¿no? AX 80. Correcto. Pero vean, estamos empezando a suma de momentos. Correcto. ¿Algo más sobre este? ¿Ya no hay dudas? Bueno, No, profe. vamos entonces, la misma, nada más que ahora otro set, como le llaman, de ecuaciones, o es el número 2. Ahí están los valores. A mí me había dado cuenta que estaba mal. Bien. Ahora el número 2. Ahora son dos ecuaciones de momentos. A ver si otra persona lo hace, por favor. Vayan haciendo ya ahorita de una vez, rápido, directo, a ver quién dice yo. Ah, ya hay una persona. Ese es exactamente igual que el anterior. Ujú. Profesor, ahí no ahí estaría yo ya mal, ¿no? Porque
me daría el mismo resultado que BY. El Ayer. brazo de palanca no es 4, es 6, creo. La distancia cambia. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 ya vi. Es directa la componente, ¿verdad? Bueno, bien. Hecho. Ok. Tendríamos una tercera opción de hacer una suma de momentos con respecto a este punto. A mí me gustaría más hacerla para acá, miren. Bueno, que da lo mismo, ¿verdad? Todo da igual, realmente. Puede ser acá otra suma de momentos y sería el tercer caso, me va a dar lo mismo. Pero vean ustedes cómo resulta muy conveniente usar ecuaciones de momentos. ¿Por qué? Porque tengo una incógnita acá, tengo otra incógnita acá. Y es así como lo vamos a hacer en el tema de flexión cuando estemos estudiando vigas. Así lo vamos a hacer. ¿Alguna pregunta? No, profe. Todo esto requiere práctica, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya. Bien, entonces, ahora lo voy a hacer en este caso más sencillito todavía, ¿eh? Si yo me apoyo aquí, ya estoy viendo elementos de dos fuerzas, tres fuerzas, todo en su conjunto, tipo de apoyo, elementos de dos y o de tres fuerzas, Profesor, hey, ¿en tipo de apoyo se refiere si son articulaciones? sí, hasta ahorita hemos visto eso. La otra es, la que vas a manejar es el empotramiento. Y eso ya me produciría un momento, reacción y una fuerza. Sí. Ajá. Aquí sí que hay componente en X, en Y y en X, aquí en A. ¿Por qué? Porque si yo hago, este es dato y esta no hay de otra, tiene que ser colineal. Entonces, ¿dónde convergen? Convergen acá y tiene que haber una fuerza así. Ahora, me conviene descomponerla para el siguiente análisis, para el que voy a presentar ahorita. Suma de más con respecto a C, y ya no tengo que calcular estas dos componentes. Igual, aquí me falta igual a cero, despejo RA. Ahora, automáticamente veo que estas dos son iguales, la componente N
horizontal. Y me voy directo también a suma de fuerza en Y. Y estas dos tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces, sí, es muy conveniente usar ecuaciones de momento al principio. Y luego hay que ver qué me conviene más, si utilizar dos ecuaciones de momento o irme a las componentes. Este caso, que es muy sencillito, es más fácil por componentes. A ver, revísenlo, a ver si hay dudas. Creo que voy a poner este primero. Profesor, Mm, ahí está comentando que RA es igual a la componente de X en C, al a la mismo tiempo componente X, que, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? ajá, o qué significa en la segunda línea, RA es igual a RXC. En la segunda línea. Sí, exactamente Bueno, ahí. aquí me estaría faltando el X. Bueno, aquí sería, espérame, déjame cambiar de color. Es decir, RC, es que me faltó aquí. RC es toda. Esta es RCY, RCX. ¿De acuerdo? Entonces, horizontal, automáticamente veo que son iguales. Y luego pues tengo esta componente vertical y esta, que son las únicas, todos son iguales. Aquí ya ni hago nada, ya de suma de fuerzas llego a esta conclusión. En Y. Ok, profe. Profe, ¿Sí? ¿por qué arriba nada más había una reacción? Solamente está RA. Es que ya te tienes que acostumbrar, se tiene que acostumbrar a identificar elementos de dos fuerzas. Es un elemento de dos fuerzas. La única posibilidad es que sea colineal. Entonces, aquí no puede haber una componente vertical. Tiene que ser de esa línea. ¿Por qué sé que aquí hay una reacción así? Ah, porque dado esta, no, la única posibilidad es esa. Y este es dato, entonces convergen aquí. La tercera fuerza, que es esta, tendrá que converger ahí. Pero aquí la explicación o el ejercicio es verlo en componentes. Y si lo ven en componentes, pues ya es muy directo determinar sus valores. Esa es la idea de este ejercicio, ¿de acuerdo? Sí, profe, ya entendí. Gracias. Pero esto es muy importante ya, apoyos y elementos de dos fuerzas, tres fuerzas.
Bueno, bueno, bueno. ¿Más preguntas? ¿Hay o ya no hay? Finalmente, siempre vamos a componerlas. Cuando la tenemos en componentes, siempre tenemos que establecer la resultante, la fuerza en C o RC. Profesor, Sí, ¿y qué ocurre en el punto B? Porque ahí no hay ningún análisis. el punto B es un punto interno. ¿Cuándo tiene sentido analizar el punto B? Cuando separo. Si lo que me piden es las fuerzas de cada elemento, pues tendría que separar el elemento AB de los otros. Del elemento CB, del elemento BD. Y me queda el CD. Entonces, este tiene dos fuerzas, una acá y otra acá. Esta es la que está precisamente unida al apoyo. Entonces, o está en tensión o está en compresión. Bueno, si yo lo veo desde aquí, esta necesariamente tiene que tener este sentido. ¿Qué pasa? Que bueno, que esta fuerza de aquí, pues va a estar distribuida entre estos dos elementos. Pero ahorita estoy analizando no lo que está sucediendo al interior de los elementos, estoy analizando el conjunto, reacciones nada más. ¿Sí? Ah, ok, sí, ya, profe. Ok, jóvenes, a ver, déjenme ver. Yo creo que, ¿qué más podríamos ver? Bueno, digamos que esta es la parte que quería ver de cómo aplicar las ecuaciones de equilibrio como parte de la metodología, cómo vamos a aplicar la metodología, ¿sí? Bien, jóvenes, pues yo creo que ya veríamos todo eso, una horita, gracias por dejarme no perder esta hora. Es que, miren, el 17 que es jueves y tenemos clase, tengo yo una cita en el ISSSTE porque van a hacer unos estudios de mis ojos, yo estoy, en fin, tengo problemas con mis ojos, ¿no? Entonces me tienen que hacer estudios y bueno, pues llevo casi 2 años esperando esos estudios, me los he hecho en privado, pero siempre sale muy caro, entonces y la medicina, ¿no? Que ya tengo que usar cotas de por vida. Entonces, bueno, ahí me asignan las fechas y ahí pues no puedo estarles cambiando, ¿no? Y sí les dije, oye, no, no, pues sí, sí, pues si se la doy, si quiere otra, se la doy hasta dentro de 2 meses, ¿no? Pues ya me urge que me cambien el tratamiento, ¿no? Entonces, por eso les pedí que ingresaran, no quiero avanzar mucho también. Están entrando veintitantas personas, digamos que 28, 29. Entonces, la mayoría, gracias. Y pues ya mañana continuaríamos. Mañana ya les dejo un ejercicio para que apliquen estas ideas. Y los que no vinieron, bueno, pues ahí podrán ver cómo lo harán ustedes después, ¿sí? ¿Algún comentario, preguntas? Bueno, No, profe. profe. Bien, pues hasta mañana, jóvenes. Gracias. Hasta mañana, luego. profe. Hasta luego. Hasta Hasta mañana. luego, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.